la razón. Nosotros tenemos que saber qué es lo que recomendamos. Cuando se iniciaron esas reuniones entre médicos, el doctor Nils Ramírez, que era uno de los apasionados que no faltaba, siempre comentaba que era importante hablar no solamente de glutatión, sino recordar que hay acompañantes que a veces son vitaminas, a veces son minerales, que están en muy pequeñas cantidades, pero que sin ellos las cosas no funcionan en el organismo. Nunca se me va a olvidar, él insistía siempre en esos microelementos y pues hoy él nos va a hablar un poco de eso. Para aquellos que no conocen al doctor Nils, él es profesor asociado, docente e investigador por más de 20 años de la Universidad de Costa Rica, la universidad más prestigiosa que tenemos acá en el país. Tiene una maestría en ciencias en la Universidad Nacional Autónoma de México también, y él es licenciado en farmacia y química de la Universidad de Costa Rica con especialidad en farmacocinética. Entonces, hoy el doctor Nils nos va a hablar de uno de los microelementos que tiene una importancia extraordinaria. Adelante, doctor, el micrófono es todo tuyo. Bueno, buenas noches a todos y a todas. Aquí haciéndome presente otra vez. Sí, sí ha sido un tiempo un poco difícil, pero Eso. bueno, ahí en lo que yo pueda colaborarles, pues saco mi ratito. Aunque no he podido estar en las reuniones anteriores, pero aquí estamos. Entonces Benvenuti. vamos Muchas a gracias. adelantar con todo gusto. Entonces, como bien lo decía Anabel, em, pues sí, esa inquietud fue desde cuando empezamos todas estas sesiones. Tenía un poquito más de tiempo, ahora estoy un poquito más restringido, pero siempre los llevo presentes. Ahí los voy siguiendo en el WhatsApp. Entonces, que como esos micronutrientes, también en el contexto que estamos hablando del uso del glutatión, son importantes. Entonces, hoy va a ser selenio. Entonces, algo con respecto al sistema de glutatión y selenio, ¿verdad? No debemos dejar de lado que en nuestro organismo debe existir un balance en los prooxidantes y los antioxidantes. Y eso es crítico para la sobrevivencia y el funcionamiento de todos los seres vivos. Igual como en algún momento hablamos de ese balance de glutatión, algo más general que podemos eh, establecer es ese balance de prooxidantes y antioxidantes. Igual, si hay un desbalance de estos prooxidantes y antioxidantes, pues ahí es donde se da la situación de un estrés oxidativo. Estrés oxidativo, pues que es dañino para muchas de las estructuras a nivel de nuestro organismo. Y también veámoslo a escala de glutatión, pues igual. En una oportunidad les había hablado del caso de enfermedades neurogenerativas en donde en niños, en donde era evidencia un desbalance de, de estas formas oxidada y reducida, pero de glutatión. Aquí estamos hablando o ampliando un poquito más al contexto de con los micronutrientes. Entonces también, como para no dejar de lado ciertas situaciones y tener como algo más estructurado, en cuestión de estrategias fisiológicas y farmacológicas, para la defensa antioxidante, podemos pensar como en tres líneas o tres categorías: la prevención, la intercepción y la reparación. Entonces, si hablamos de la prevención, pues aquí lo que nosotros hacemos es evitar evitar por medio de físicos o bioquímicos que se formen, por ejemplo, radicales libres o formas oxidantes, ¿verdad? Entonces también que si una especie se forma, ¿cómo nosotros podemos evitar que esa forma oxidada, más bien oxidante, o ese radical libre, intervenga en otras actividades fisiológicas que pueda entonces alterar pues, la bioquímica de nuestro organismo? Entonces, aquí al lado de la diapositiva, pues van a encontrar acciones antioxidantes. Ahí están
pues, descritas, de mostrar atrapamiento directo de ciertos radicales, los electrones y todo esto, pero no voy a profundizar tanto en esto, sino que ahí para que lo tengamos siempre presente. Sé que ya en este tiempo que ha pasado, ya tal vez se ha tocado de una u otra manera, pues la parte de radicales libres y la acción y acciones antioxidantes. La otra línea es la intercepción, que aquí entonces lo que estamos promoviendo es que aquellos radicales libres o también los prooxidantes no lleguen a compartimentos sensibles de la célula. ¿Cuál sería un compartimento sensible de la célula? Por ejemplo, sería que lleguen a mitocondria. Entonces, toda la maquinaria que está ahí, pues empieza a ser disfuncional. Entonces, hay que mantener lo más lejos posible de esos compartimentos que son sensibles de la célula. Y la otra es la reparación. Entonces, recordemos que hay un daño que se produce por el estrés oxidativo. Entonces, de alguna u otra manera, cómo promovemos esa reparación y más que mucho de la parte del estrés oxidativo, pues también va a afectar no solo membranas, no solo proteínas, sino también ADN. Entonces, de alguna manera tenemos que tener esa capacidad de reparación a nivel de ADN, a nivel de membranas o a nivel de proteínas. Entonces, el objetivo realmente de hoy, ya después de un preámbulo un tanto general, es pues presentar algunos aspectos de la relación de los sistemas selenio y glutatión en relación con la defensa antioxidante. Realmente este tema, ya revisándolo de todo, pues es muy vasto en la bioquímica. Yo creo que hoy es así como un super extracto para no entrar tanto en materia bioquímica y fisiológica, sino que entender un poco por qué esos micronutrientes también son importantes. En algún momento también habíamos discutido en una de las charlas que está bien, nosotros podemos tomar glutatión, pero como todo, necesita un contexto para que vaya funcionando de la mejor manera o se potencialice ese efecto, porque si no dejamos atrás ciertos hábitos, por ejemplo, más una persona que fuma, si la persona sigue fumando, aunque tome glutatión, no va a obtener los beneficios en una forma pronta y efectiva si sigue fumando. Eso es como el dicho que el que reza peca empata, que tenemos por acá, que realmente yo no lo comparto mucho. Pero entonces es tener ese contexto y ese contexto también va en el sentido, tenemos nosotros a nivel bioquímico y esa maquinaria a nivel bioquímico o fisiológico de tener ciertos elementos o micronutrientes para que se favorezcan una serie de situaciones. Entonces, eso es lo que vamos a ver hoy. Aquí nada más, para que no terminemos de olvidar lo que es el glutatión, que se forma el glutamato, la cisteína y la glicina. Eso es más un recordatorio. Entonces, ¿por qué la importancia del selenio con el glutatión? En algún momento habíamos visto también cómo era ese diagrama bioquímico donde se formaba, pasaba de una especie a otra de glutatión, que había un conjunto o un tipo de enzimas que ayudaban a ese proceso de neutralizar los radicales libres y también por ende también oxidantes. Ese es un grupo de enzimas que se llama la glutatión peroxidasas, ¿verdad? Como lo dice ahí, constituye una familia de óxidos reductasas. Son filogenéticamente relacionadas y observadas en todos los organismos vivos. Algo importante también de señalar es que ¿por qué se le llama GPX? Porque eso es como decir el grupo general. Entonces van a ver que ahí se le nombra el GPX4. Hay diferentes numeraciones para diferentes glutatión peroxidasas y que tienen muchas veces acciones muy específicas. Por ejemplo, la glutatión peroxidasa 4, que es una selenoproteína. ¿Y por qué le decimos que es selenoproteína?
porque en, en todos los pedacitos de cisteína o en el pedacito de cisteína que está en la enzima que promueve el sitio activo de esa enzima, en lugar de tener un azufre, en la terminal cisteína tiene un selenio. Algo también, también por mi información, y yo creo que es importante también decirlo acá, eso puede ocurrir porque el selenio y el azufre son grupos que se pueden cambiar con cierta facilidad. Y por eso también en algún momento habíamos dicho que esos grupos azufre son tan esenciales en el glutatión que le da esa facilidad de pasar de su forma oxidada a su forma reducida. En cierta manera también ese selenio tiene unas características muy similares. Pero algo muy importante, cuando interviene la glutatión peroxidasa o esa selenoproteína, es que su función principal va siendo muy específica y principalmente para la reducción de hidroperóxidos complejos. Porque en radicales libres hay una serie de categorías, ¿verdad? Superóxidos, ese que es un hidroperóxido. Entonces, podemos entrarle a una situación específica de peróxidos o de cierto tipo de radicales. Entonces, vean que entonces, como el selenio potencia dentro del sistema selenio, glutatión peroxidasa, específicamente a ese tipo de radicales de la forma hidroperóxido, perdón. Entonces, ¿cómo vemos esto? ¿Cómo interpretamos esto? Ese es un diagramita que en algún momento muy general se había presentado de cómo funciona el glutatión. Pero entonces vean que si nosotros, o más bien el organismo, tiene ese acceso al selenio, pues lo vuelve específico para ciertos grupos radicales. Entonces ven que es una acción de ese micronutriente en el contexto del sistema de glutatión, de cual puede pasar de reducido a oxidado o viceversa, y que le da esa función específica. Entonces, por ejemplo, nosotros tendríamos ahora este diagrama en función de esa glutatión peroxidasa, que sería la GPX4, pero con esa cisteína que en lugar de azufre ahora tiene selenio. Y eso lo hace específico para este grupo que es el hidroxiperóxido, ¿verdad? Entonces vean que eh, la suplementación de selenio puede darle capacidades todavía mejores a ese sistema de glutatión con el micronutriente y mucho más específicas también. Ahora, como les decía al principio, no es solo consumir el glutatión, tenemos que hacer un cambio también en nuestro contexto, los hábitos, la suplementación y de todo, y porque en este momento hemos podido tener el glutatión con una alta biodisponibilidad que llega al interior de la célula. Entonces vean que si tiene un ambiente que favorezca una serie de situaciones, y en este caso específicamente con un tipo de radical, con estas enzimas y teniendo accesible el selenio, podemos potenciar ese conjunto o esas acciones de glutatión reductasa y micronutriente. Entonces también, no solo para ese tipo de radicales, sino también para lo que es el peroxinitrito, que ese es un agente oxidante bastante fuerte y que se produce inclusive, también hay que tener presente que dentro de nosotros hay todo un sistema que tiene un balance y aunque ese balance implique también la generación de radicales y la generación de ciertos agentes oxidantes. El problema es, y como lo dijimos al principio, cuando hay un desbalance. Se hizo un desbalance, cómo nuestro cuerpo va a estar en capacidad de poder neutralizar, pues, esa molécula que es o radical
o es un agente oxidante, ¿verdad? Entonces, de ahí lo más importante es que tengamos esa capacidad, porque en la homeostasis fisiológica, de todo está bien regulado, pero si hay alguna situación patológica de fondo que pueda alterar esto, pues de alguna manera también nuestro cuerpo debe ser capaz de ir por lo menos neutralizando mientras encontramos el fondo de esa patología y volvemos a un balance o una homeostasis. Ven que este se forma de dos radicales, un radical oxígeno y un radical que es proveniente del óxido nítrico. Ahora, en cuestión de suplementos de o dónde obtener el selenio, podemos encontrar una lista que cambia, bueno, en el sentido de cuáles son los 12 mejores proveedores de selenio, pero hay algo importante que también en una de las charlas mencionábamos, el desgaste de los suelos, todo ese ciclo que involucra eh, la parte de nutrición desde la parte animal, desde la parte vegetal, que también no anda muy bien porque suelos desgastados, que tal vez no tienen los suficientes micronutrientes y por eso la necesidad también de suplementar. Otra cosa también, por ejemplo, es que uno dice, bueno, ¿y cómo sé si yo tengo los niveles adecuados de selenio? Bueno, uno puede pensar, bueno, me hago una prueba, pero si no tengo acceso a esa prueba, ¿qué puedo hacer? Una de las recomendaciones que yo podría hacer es, bueno, supleméntese un tiempo y descansa. Digamos, si el frasco puede tener 90 tabletas o 90 cápsulas, consume las 90 cápsulas, una por día, que generalmente es la dosis para eh, suplementar o vitaminarse con este tipo de micronutrientes. em, entonces, hace ese periodo de 3 meses y puede descansar otros 3 meses, o más bien en lugar de selenio usa otro micronutriente y va así de una forma alterna también fortaleciéndose. Hay varias cosas que en alimentación, en donde estaría accesible el selenio, por ejemplo, pan integral o derivados de la harina integral, arroz integral, están huevos de aves también, inclusive ahora uno va al supermercado y dice fortalecido con selenio, hay huevos que dicen así, con la etiqueta fortalecidos con selenio, y vean que también de una u otra forma en el mercado han empezado a haber ciertas necesidades. Tenemos que dar selenio, porque hay muchas funciones también que el selenio eh, particularmente también funciona. Pero aquí lo que nos interesa es cómo con el glutatión podemos todavía seguir sacándole un mejor provecho a esa molécula que se ha logrado a través del producto con Neumi para ser altamente biodisponible y lo que hablábamos la vez pasada, que esa cantidad de moléculas que entra, cómo va a ayudar también los micronutrientes, ese contexto. Entonces, a manera de conclusión, bueno, el glutatión sabemos que, bueno, para una serie de funciones va a ser relevante, hemos hablado como de 400 o 500 funciones, pero también que en esos procesos de oxidorreducción, pues va a ser importante también pues una ayudita en ese sistema complejo de glutatión y que esa ayudita puede hacer que el sistema de glutatión sea más específico para ciertos radicales. Entonces, también ayudar a que se potencie esa acción para radicales o para agentes oxidantes. Entonces, podríamos pensar que con micronutrientes vamos a ver si hay una acción específica dentro de ese ciclo de oxidorreducción de glutatión, como si ocurre con el selenio. Entonces, eso es lo que les tenía para hoy y espero que haya sido como un poco provechoso yo digo siempre gotitas del saber y también de alguna duda que tengan, con mucho gusto.
Doctor, muchas gracias. Con Eh, gusto. a ver, a mí me gustaría tal vez que porque tenemos unos cuantos minutos, me encantaría que lo pusieras también un poco basal en el sentido o sea, a mí me encanta, yo adoro estas charlas y las disfruto mucho, pero sí tal vez como ponerlo en las palabras del diario vivir de la mayoría de las personas, por qué son importantes estos micronutrientes. Hace que fue unas 3 charlas que hablamos del glutatión en perros y gatos. Estábamos hablando, pero muy a grosso modo, ¿verdad? Porque yo no tengo, pero ni la 10 milésima parte de tu conocimiento. A mí me llamaba mucho la atención porque ya había pasado décadas desde que no tocaba nada de la química ni la bioquímica. Y entonces volver a ver, ¿verdad? Cómo o sea, a veces tendemos a satanizar los radicales, ¿verdad? Y esas sustancias oxidantes sin recordar que son parte de nuestro vivir, que se están produciendo para, digamos, para formar la energía que nos mueve, que nos da vida, para usar las grasas como fuente de energía, se van a producir sí o sí ellos. Entonces, lejos de pensar que es como una desgracia, es parte. A mí me encanta el concepto este que hablaste y que lo había escuchado también, que es como una orquesta, ¿no? O sea, es como un engranaje perfecto donde cada quien cumple un papel. Entonces, tal vez, no sé, en palabras sencillas, si nos pudieras decir por qué, o sea, que esto sucede, no es algo extraño a nosotros, pero que tener disponibilidad en el cuerpo de todos esos elementos, aunque sean en muy pequeñas cantidades, puede significar una gran diferencia. Sí, algo importante para todos, y bien lo decía Anabel, no es satanizar. Nosotros diariamente producimos radicales libres, agentes oxidantes, pero producimos en el sentido de que toda esa maquinaria bioquímica, fisiológica, como queramos verlo, está muy bien balanceada. ¿Qué es lo que sucede? Para todos, el envejecimiento es un proceso. Este envejecimiento, por eso, tiene que estar asociado a estilos de vida saludables, bienestar, salud, no solo física, sino también mental, porque juega un papel importantísimo. Yo siempre he pensado que en la parte de seguridad social o la parte sanitaria, debería manejarse un esquema de acuerdo, em, de acuerdo a las edades, ¿verdad? Que a cierta edad ya empieza un desgaste de ciertos componentes, ciertos vitaminas, entonces empezás a dar ahí. Y luego, hay otra etapa de la vida. Bueno, ya el requerimiento mayor va a ser esto, va a ser esto. También, como les decía, puede ser algo que en forma cíclica, no es que lo estés tomando permanente, se puede hacer ese refuerzo, ¿verdad? Inclusive con vitaminas, uno ha visto la importancia que tiene en ciertas personas. Por ejemplo, la vitamina A y la vitamina D, eh, uno le da a las personas que sufren de resfriados muy a menudo, una ampollita una vez a la semana por 5 semanas y ve el cambio en su inmunidad. Entonces, cuando hablamos de estos micronutrientes, bueno, porque no esto solo está el selenio, también está el zinc, tal vez también el magnesio, ¿verdad? Que eso yo los considero esos son parte de mi batería, ¿verdad? Siempre los tomo con cierta frecuencia al año, porque siento que para mí me favorecen mucho. Más bien, así como una experiencia personal, ya yo no tengo memoria cuándo fue mi último resfriado. Y la gente lo nota alrededor de uno.
Pero vea, se enfermó fulano, sutano, y más en los lugares de trabajo que compartimos con mucha gente. Entonces, creo que en esto es cómo nosotros vayamos tomando no solo esos estilos de vida, sino que esa suplementación que no tiene que ser necesariamente diaria. Diaria si uno ya de antemano conoce que hay una deficiencia. Yo el que no suelto es el selenio porque sí he notado, bueno, y ya a través de los análisis que sí tengo una deficiencia de selenio. Y si no lo consumo, me da ansiedad por ciertas cosas. El cuerpo también te da mensajes, ¿verdad? Hay que aprender a leerse. Yo siempre digo que uno tiene que aprender a leerse. Dice, es que siento necesidad por eso, pero ¿por qué sientes necesidad? Ah, es que si yo tengo una brócoli entera o una coliflor entera, yo la como toda. ¿Y por qué? Es que me da ansiedad. Bueno, entonces tienes un problema de que te faltan compuestos azufrados. Eso puede ser una idea. Entonces, ese tipo de cosas de aprender a conocernos es lo que también dentro de estos estilos saludables, más la suplementación, y como les digo, si ustedes no saben si están deficientes o no, háganlo por ciclos. Ah, voy a tomarme 3 meses, descanso un tiempo, o lo hace una vez al año también. Entonces ahí, si usted ya tiene los análisis y con base en esos análisis puede ya inferir que tiene que suplementar, genial, ¿verdad? Como los exámenes de cabello que el doctor Ordóñez manda a Estados Unidos y ayuda mucho a hacer esa lectura. Entonces, así para ya terminar con la idea, es siempre vamos a estar produciendo radicales oxidantes, pero en un contexto que nuestro cuerpo lo maneja. El problema es cuando hay las desproporciones. Por eso, estilos saludables y suplementarse, vitaminarse, hacer lo esencial y ojalá ir teniendo ese orden a lo largo de la vida. No es que, ay, sí, vamos a esperar a que empiecen síntomas. No, porque no hacemos una medicina regenerativa preventiva desde los niños. Exacto. Y bueno, algo importante, ahí en las tablas que pusiste de alimentos que pueden proveer selenio, hay muchísimos que son de origen animal, pero también dijiste que en los vegetales que tienen selenio, últimamente con el desgaste de los suelos, no es lo mismo, ¿verdad? Nosotros podemos tener un análisis que dice que tal alimento tiene tantos microgramos de selenio, pero en la realidad, con suelos desgastados, posiblemente ni siquiera llegue a una porción de eso. Entonces, importante, ¿verdad? Si nosotros tenemos posibilidad, esto lo digo porque yo sigo a una nutricionista que también ella, o sea, es nutricionista basada en plantas y ella recomienda sembrar uno, porque si también sembras, aunque sea pequeñísima escala, y usas ese utilización de los suelos donde los suplementas también con biología, con microelementos de verdad y con microorganismos y haces un suelo fértil, te garantizas que aunque sea una lechuga que producís por semana, por lo menos esa, sabes a ciencia cierta que tiene lo que debería de tener, ¿verdad? Y doctor, no, es de verdad, muchísimas gracias porque todo esto nos vuelve a machacar, digo yo, porque el machacar constantemente en un concepto nos ayuda a nosotros como distribuidores de NIUMI, ¿verdad? Como promotores de salud, nos ayuda a tener un concepto amplio y saber que no es solamente recomendar un producto,